Buenas tardes. Comentábamos que es bueno que suenen los móviles justo un poco antes de empezar, porque eso nos recuerda a todos la conveniencia de apagarlos. Y terminamos hoy este ciclo dedicado a la ciencia, a la relación fe-ciencia. Nos importa mucho el mundo de la ciencia, porque en esta cultura moderna nuestra, esas relaciones entre la fe y la ciencia siguen siendo un tanto conflictivas a veces, o por lo menos un tanto incomprendidas mutuamente. Pero no solamente nos importa la ciencia por respuesta a esa cuestión cultural, sino también porque sin la ciencia es muy difícil entender lo que el ser humano es hoy, y cómo entendernos y cómo vivimos y qué es lo que de alguna manera nos preocupa, nos ocupa y nos despierta ilusiones. Pero hay otro tercer motivo, es que la ciencia también nos preocupa, y especialmente si la física nos ha hecho tan chiquitines en ese mundo tan inmenso, pues la química nos pone ahí como a veces con la cierta sensación de conejillos de indias, porque hacen pruebas con nosotros y la ponen verde muchas veces. Que si produce tanto cáncer, que si mata a tanta gente, que si... Entonces, como desde la fe cristiana la promoción y la protección del ser humano son dos elementos básicos y fundamentales, pues nosotros nos preocupamos también por eso. Y hoy le dirigimos este reto nada menos tan importante que a un representante de este mundo de la química, profesor de Ingeniería Química en la Universidad de Zaragoza y miembro del Instituto de Investigación Química de Aragón. Es Miguel Menéndez. Con él podemos hablar con toda tranquilidad, podemos precisamente dirigirle esa especie de acusaciones que le hacemos a la química, seguramente exageradas. Él se encargará de devolvernos la pelota diciendo los muchos favores que también le debemos, me imagino. En cualquier caso, nos importa mucho escucharte, Miguel. Lo vamos a hacer con mucho interés y te agradecemos que hayas querido venir aquí a plantearnos esa relación entre la química y la humanidad. ¿Somos enemigos? ¿Somos aliados? Tú tienes la palabra. Bueno, pues es esto. Este botón de aquí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, José, por la presentación. Gracias por la invitación a venir aquí, porque bueno, pues lo que quiero es realmente presentar el punto de vista de la química en este debate que existe en la sociedad sobre si la química es buena, es mala, nos ayuda a la humanidad o es realmente un riesgo para la humanidad, si somos aliados o enemigos. ¿Cómo se hace para que salga? ¿Hay que darle algo? Al punto, vale. Sospecho que sea función F5. A ver. Ahora. Ya, prueba superada. Muy bien, gracias. Bueno, pues entonces, como ya ha dicho Pepe, yo soy profesor del Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza y como investigador, ¿verdad? Siempre tenemos muchas veces este doble sombrero de profesor y de investigador. Como investigador estoy en el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón. La imagen que ha comentado Pepe es absolutamente cierta, ¿vale? Si preguntamos a la gente qué idea tiene de la química, dice, bueno, es que la química es algo peligroso, la química es algo malo, ¿vale? Lo natural es bueno, ¿vale? Si es natural es bueno, si tiene química es malo, ¿eh? Tenemos la imagen de este señor, ¿verdad?, que cultiva su vino y dice, es que mi vino no tiene química. Y dice, oiga, si no tuviera química, ese etanol que tiene, que viene de una reacción química a partir de azúcares, no estaría y no sería vino. ¿Vale? Haya habido una reacción química para producir el etanol. Y ese vino tiene ácidos, aldehídos, cetonas, que es lo que hace que tenga tan buen olor y tan agradable aroma.
como investigan nuestros compañeros del laboratorio de aromas de enología en la Universidad de Zaragoza. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, la sutileza del análisis del vino es tremendamente complicada porque tiene multitud de productos químicos. ¿De acuerdo? Esta idea de que lo natural es bueno, pues la verdad es que es un poco errónea. Vamos a ver que natural puede ser tóxico más que lo sintético. Lo primero, pensemos que todos nosotros estamos hechos de moléculas. Somos moléculas, comemos moléculas, somos reacciones químicas. La vida es un conjunto de reacciones químicas, para empezar. Si en el momento en que se paran esas reacciones químicas, reacciones enzimáticas, se para la vida. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la composición de cualquiera de nosotros y tenemos pues, todo tipo de elementos químicos. Por supuesto, predominan el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, pero también tenemos fósforo, azufre, potasio y hasta zinc, cobre, plomo. Y los necesitamos incorporar en nuestra alimentación en pequeñas cantidades para vivir. ¿De acuerdo? Salen solos en una nutrición normal, equilibrada, sin ningún problema. Pero decir, no, es que el zinc es malo, no, lo necesitamos. Mucho tampoco, cualquier cosa en exceso puede ser mala. El sodio en exceso es malo, ¿verdad? Podemos tener problemas de tensión y si nos tomamos medio kilo de sal nos moriremos. Todo está en la dosis, ¿vale? Ya lo decía para hacer eso. Bien, según esto, también todos hacemos química. Cuando vamos a la cocina y hacemos un huevo duro o un huevo frito, estamos llevando a cabo una reacción química con las proteínas del huevo. Y, por lo tanto, podemos decir que todos los que cocinan son químicos y todos los químicos de alguna forma cocinan. Y tenemos muchas moléculas artificiales, sintéticas que nos sanan, de la misma forma que hay muchas moléculas naturales que son muy peligrosas. La molécula más tóxica que existe es la toxina botulínica, ¿vale? Del bacilo del botulismo, que por cierto la gente se la pincha para quitar las arrugas. Y es la sustancia química más natural, además, y es la más peligrosa que hay. Pero la gente la usa, evidentemente, en dosis mínimas, porque si no, pues tendríamos serios problemas, ¿verdad? Bien. Cuando arrancamos la mañana, sin ir más lejos, esto está tomado de la web de Química y Sociedad, tenemos que en el café hay más de 200 compuestos químicos, ¿vale? Aparte del agua, la cafeína, cuya fórmula tenemos ahí puesta, ¿verdad? Voy a poner muy pocas fórmulas, ¿vale? Lo digo para tranquilidad de todos los presentes. No necesitamos fórmulas químicas para explicar la bondad de la química. Tenemos diferentes proteínas, tenemos vitaminas, tenemos sales, tenemos un montón de compuestos que están en ese café que hemos obtenido. Y es lo que hace que el café sea agradable. Por cierto, el agua que tenemos en ese café es buena y es sana y es pura porque ha sido tratada por medio de la química, como explicaré con más detalle más adelante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Somos enemigos? ¿Somos aliados? ¿Dónde está que la química y la sociedad se apoyan? ¿La química ayuda a la sociedad? Yo creo que para responder a esto lo que tenemos que hacer es analizar qué es lo que hace la química por la sociedad. ¿De acuerdo? O sea, si tú dices que eres bueno, demuéstramelo, no me digas palabras, demuéstramelo con hechos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué hechos puede aportar la ciencia y la tecnología química a favor de la humanidad? Y como estamos en unas conferencias organizadas por Acción Social Católica, me ha parecido oportuno estructurarlo en función de las obras de misericordia. Así eso que estudiamos en el colegio, algunos cuando éramos jóvenes. ¿De acuerdo? La primera, dar de comer al hambriento. Esta gráfica muestra la evolución de la población mundial en el último milenio. Está claro que bueno, pues durante cientos de años la población se mantuvo en unos pocos cientos de millones de personas. Desde el final del Imperio Romano hasta el siglo XVII, bueno, entre 200 y 400 millones de personas, ¿no? Luego empezó a crecer y a principios del siglo XIX ya estaban preocupados, habían llegado a los 1.000 millones de personas. Fue cuando empezaron a aparecer las teorías malthusianas. Todos conocemos, las poblaciones crecen exponencialmente, los suministros de alimentos crecen aritméticamente, esto va a ser una catástrofe,
vamos a morir, va a haber hambrunas, esto va a ser un desastre, no hay suficiente alimento para todo, y de aquí surgieron, de estas ideas también surgieron las teorías darwinianas, ¿no? O fue uno de los apoyos para estas teorías. Y sin embargo, la población de la Tierra ha seguido creciendo, ¿eh? A principios del siglo XIX, a finales del XIX, había un problema de suministro de abonos, o sea, no se podía cultivar más alimentos porque no había abonos suficientes. El abono era el guano, el nitrato de Chile, todavía vemos carteles de nitrato de Chile por las carreteras, ¿verdad? Era lo único que había, la única fuente de nitrógeno necesario para el crecimiento de las plantas, el componente más abundante de los abonos. ¿Cómo es que a pesar de eso seguimos estando aquí? Y no nos hemos muerto todos de hambre, o se han muerto nuestros antepasados. Bueno, pues ahí hay un punto fundamental que fue un químico, el señor Fritz Haber, un químico alemán, que probó cientos de sustancias hasta encontrar el mejor catalizador para conseguir transformar el nitrógeno del aire en amoníaco. Eso luego se desarrolló, dio origen al proceso Haber-Bosch. ¿De acuerdo? Esto hace que ahora tengamos ese amoníaco, luego pues, se transforma en abonos nitrogenados, en nitratos, en sales amónicas, que son los que utilizamos en los abonos sintéticos, ¿de acuerdo? Si no fuera por este desarrollo de la química, sencillamente la población que existe ahora en la Tierra no sería sostenible. Se ha calculado que el 30% del nitrógeno que tenemos en nuestro cuerpo, de los aminoácidos, de las proteínas que tenemos, viene de este proceso químico. También hay una ruta natural de asimilación del nitrógeno del aire, pero sin la ruta sintética para alimentar las plantas y las plantas que sirven de sustento a los animales, no habría suficiente para alimentar a la población. Ahora, realmente alimento hay para toda la Tierra. Otro problema es que no esté suficientemente bien distribuido. Por cierto, este señor acabó en Suiza porque, como era judío, una parte de su familia fue masacrada durante la época del nazismo, ¿verdad? Pasando a otro tema, a otra contribución de la química, algo tan denostado como los plaguicidas, los herbicidas. Señores, la humanidad está en lucha con los insectos y con los roedores para evitar que se coman nuestra comida. Actualmente, el 30% de lo que crece en los campos se lo comen insectos y roedores. Y si no tuviéramos productos químicos, plaguicidas, insecticidas, sería el 70%. Tendríamos disponible la mitad de la comida de la que dispone ahora el mundo, ¿de acuerdo? Simplemente, en ese caso sí que no sería suficiente. Pensemos en los países en que no tienen disponibilidad de estos productos. ¿Qué ocurre? Pues llega una plaga de langosta y arrasa totalmente todos los campos. La gente simplemente ese año no tiene nada para comer. Antes de que se desarrollaran los fungicidas, en el siglo XIX, hubo una plaga de la patata, que era el alimento básico fundamental en Irlanda, y se produjo una hambruna tan grande que murió 1 millón de personas de hambre. Se perdió 1/3 de la población, porque muchísimos emigraron a Estados Unidos, porque no había para comer, porque todas las patatas se habían perdido, que era el alimento básico. Ahora esto no ocurre. ¿Por qué? Pues porque tenemos fungicidas para evitar que esto ocurra. ¿De acuerdo? Esta es otra contribución básica de la química a que podamos comer, a que podamos tener alimentos suficientes. Y más cosas, conservantes, ¿vale? Hombre, estos productos llevan conservantes. Miren, yo tengo un amigo que trabajaba en una empresa cárnica y decía, sí, mira, a la carne le ponemos nitritos, ¿vale? Y probablemente el día que yo me muera mi cuerpo estará muy bien conservado porque tendré nitritos. Pero yo prefiero eso que no morirme porque por falta de esos conservantes se ha desarrollado una bacteria botulínica y me causa una parálisis respiratoria, ¿de acuerdo? Señores, si no tuviéramos conservantes, nuestros alimentos serían mucho menos seguros. Correríamos muchísimos más riesgos de enfermedades. Los conservantes son necesarios. Por supuesto, tenemos envases que mejoran la conservación de los alimentos. Antes del siglo XIX, la comida solo se podía conservar con sales, con aceite o ahumada o poco más, ¿no? Ahora pues tenemos multitud de procedimientos para conservar mucho tiempo la comida y seguimos avanzando en ello, ¿vale? Hace poco salió publicado
un trabajo que ha desarrollado una investigadora, una profesora del Departamento de Química Analítica, es investigadora también del Instituto de Ingeniería de Aragón, de un nuevo envase alimentario. Incorpora nanopartículas de selenio y esas nanopartículas evitan que el oxígeno difunda hasta los alimentos y, por lo tanto, que se oxiden. Ayuda a conservar los alimentos más tiempo, en definitiva. ¿De acuerdo? Además, pues lleva varias capas para evitar el contacto entre las nanopartículas y los alimentos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es un desarrollo que se está haciendo ahora. Quiero mostrar que no solamente la química es algo que a principios del siglo XX contribuyó a la humanidad, sino que sigue contribuyendo y se siguen desarrollando cosas. Tenemos aromas para que las cosas sean más agradables, tenemos nutracéuticos, o sea, sustancias que en los alimentos mejoran su poder nutritivo. Todos hemos oído hablar del omega 3 o del resveratrol que se obtiene a partir de la piel de las uvas, ¿no? Son sustancias que mejoran los poderes nutritivos de los alimentos. Cambiamos. Probablemente el segundo gran problema de la humanidad después de la comida es la bebida. Hay un serio problema de falta de agua. Así que pasamos a dar de comer al sediento. Gracias a la química tenemos agua limpia. La química, para tener agua limpia, el agua que sale del grifo, este agua tan transparente, primero tenemos que evitar que tenga partículas de suspensión. Se le añaden polielectrolitos que hacen que esas partículas decanten. Algunos todavía recordarán cuando el agua de los grifos que salía de Zaragoza tenía color chocolate, ¿no? Bueno, pues ahora ya esto no ocurre. ¿Por qué? Porque se decantan esas partículas en suspensión. No tenemos microorganismos. ¿Por qué? Porque se añaden desinfectantes. Podemos beber el agua tranquilamente que no vamos a coger ni el cólera ni la difteria. ¿De acuerdo? Si no fuera por esos desinfectantes, en cualquier momento podrían empezar a crecer microorganismos patógenos. Y de hecho, pues cuando hay cualquier catástrofe en el tercer mundo, lo primero que hacen es enviar plantas de depuradoras, plantas potabilizadoras que incluyen pues, compuestos oxidantes, compuestos desinfectantes para tratar el agua. Transportamos el agua. Bueno, están las viejas tuberías de fundición, ¿verdad? Pero lo nuevo es pues, polímeros más resistentes, que no se rompen, que aguantan más tiempo, ¿de acuerdo? Tenemos nuevos materiales. Y depuramos el agua. Es fundamental que después de usar el agua, antes de volverla a verter al río, tengamos plantas depuradoras, ¿de acuerdo? Eso es nuestra contribución a que el agua siga siendo usable después por otros. Por cierto, pues, hoy ha salido en el periódico que hace poco nuestro grupo acaba de empezar un proyecto de investigación para hacer plantas depuradoras de agua más compactas, más eficaces y que producirán, si tenemos éxito, un agua de mayor calidad, a base de incorporar unos filtros cerámicos en la planta de depuración. ¿De acuerdo? O sea que seguimos tratando de avanzar en todos estos temas. Cambiamos de tercio. Vestir al desnudo. Evidentemente, la humanidad se vestía antes, ¿verdad? Pero, señores, ¿cuánta ropa tenía una persona normal antes? Yo he estado en un museo etnográfico en el Pirineo y me sorprendió ver el listado del ajuar de una novia. 3 camisas, 2 usadas y una nueva. ¿De acuerdo? Ahora tenemos varias camisas de verano, varias camisas de invierno, jerseys, abrigos. O sea, tenemos muchísima más ropa. ¿Cómo es posible esto si tenemos más población? Pues porque tenemos fibras textiles. Pensemos en una cosa, una planta química, tenemos alguna en Zaragoza, que produce fibras textiles, poliéster, nylon, etc. Si quisiéramos producir lana, como para sustituir a la fibra que produce esa planta química, tendríamos que coger una superficie como la de Bélgica, dedicarla a cultivar hierba en toda esa superficie, y cuando digo hierba significa que no cultivamos ninguna otra cosa, no cultivamos otros alimentos, ¿vale? Y llenarla de corderitos para tener lana suficiente para producir lo que está produciendo una sola planta textil que tenemos en Zaragoza, en un rincón de un polígono industrial. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un ahorro importante de recursos naturales, en este caso. Y seguimos mejorando. Aquí tenemos pues una empresa de Zaragoza que ha desarrollado una fibra textil mejorada, por cierto, en colaboración con investigadores de mi departamento, que incorpora, por ejemplo, aloe vera, con lo cual pues, se consigue que la fibra textil, además de
tener, o sea, además de servir como cualquier otra fibra textil, pues vaya soltando lentamente ese producto hidratante, que puede ser aloe vera, puede ser otro, y mantenga la piel más hidratada, ¿de acuerdo? Es un producto textil mejorado con respecto a lo que había antes, y esto es una cosa que se ha desarrollado hace pocos años y además aquí en Zaragoza, ¿no? Sigamos con lo que la química aporta a la sociedad, cuidar a los enfermos. Pensemos, para empezar, en los antibióticos. ¿Qué pasaba antes del desarrollo de los antibióticos? Pues cualquier herida se podía infectar y cualquier infección podía ser mortal. Así de sencillo, ¿vale? Los antibióticos, todo el mundo sabe que Fleming fue quien descubrió ese hongo que emitía una sustancia que mataba un cultivo bacteriano, ¿verdad? Luego pues, desarrollaron un procedimiento, pero aquí me gustaría resaltar el papel de una mujer poco conocida, Margaret Hutchinson. Margaret Hutchinson, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, desarrolló el proceso de cultivo del hongo del antibiótico a gran escala. Es decir, en vez de cultivarlo en unas finas bandejitas que costaba muchísimo conseguir una cantidad suficiente de antibiótico, encontró procedimientos para cultivar el hongo en unos grandes tanques, consiguiendo que no entraran esporas del aire que podrían contaminar el cultivo y por tanto hacer que no creciera el hongo deseado. Y esto, junto con el desarrollo de un procedimiento de extracción más eficaz, más compacto, más rápido, permitió que en la Segunda Guerra Mundial pues, los americanos tuvieran penicilina para sus soldados. Se calcula que en la Primera Guerra Mundial murieron más soldados por infección bacteriana que por bala. ¿De acuerdo? Esa penicilina ahora está al alcance de todo el mundo y pues fue gracias a estos desarrollos de esta mujer, que por cierto, no sé si lo he dicho, fue la primera mujer que obtuvo un doctorado en ingeniería química por el MIT, el prestigioso centro de investigación de Boston. Tenemos las sulfamidas, anticancerígenos. Señores, ahora mismo hay empresas que están buscando en el fondo del mar una extraña esponja que tiene un producto con un poder anticancerígeno que si funciona, ¿qué? ¿Van a buscar esponjas por el fondo del mar a toneladas? No. Sintetizarán un producto que sea esa molécula de esa esponja y será la misma molécula, no una imitación, porque cuando sintetizamos una molécula es la misma molécula, no es algo parecido, es exactamente igual. Y esa molécula se podrá utilizar para cuidar a la gente que tiene cáncer, igual que se están utilizando muchas moléculas sintéticas en estos momentos para curar a la gente que tiene cáncer, ¿de acuerdo? Los procedimientos de diálisis basados en membranas selectivas, la insulina, bueno, si ahora desapareciera la insulina, desapareciera la hormona de crecimiento, ¿verdad? Pues cuántos enfermos pues, verían su vida destruida. Las vacunas, los temas de dosificación controlada, hay muchos grupos en la Universidad de Zaragoza, tanto en el INAH como en el Instituto de Ciencia de Materiales, trabajando en temas de dosificación controlada de fármacos. Es decir, utilizando pues, distintas estructuras moleculares o nanopartículas o vesículas, pues lo que pretenden es llevar los fármacos allí donde se necesita. Y no hablo mucho de eso porque hay aquí quien sabe más que yo de esto. En resumen, el 90% de los productos que tenemos en la farmacia se obtienen por síntesis química. Ahora, cierren un momento los ojos. Imagínense que van a la farmacia y ha desaparecido el 90% de los productos. Da miedo, ¿no? Pues eso es lo que pasaría si no hubiera química. ¿De acuerdo? ¿Vale? Empezamos a pensar que la química realmente es aliada de la humanidad, ¿verdad? Siguiendo con lo que la química aporta, tenemos la prevención de las enfermedades, la higiene es esencial, el jabón, los detergentes. Bueno, el jabón de tajo ha habido siempre, siempre. La sosa cáustica que se utiliza para obtener el jabón también es un producto químico, ¿verdad? Pero bueno, cualquier producto detergente es una mezcla muy compleja de productos químicos. En el detergente que usamos habitualmente tenemos surfactantes, ¿verdad? Surfactantes que inicialmente no eran biodegradables y causaban problemas ambientales y ahora se hacen
alquilbencenos lineales, esas sustancias que son biodegradables y por lo tanto en las plantas depuradoras pues los microorganismos se las comen, las transforman y las eliminan. Bueno, en los primeros detergentes había fosfatos, ahora ya no, ahora se han quitado los fosfatos porque los fosfatos al llegar a los ríos pues eran un abono estupendo para las plantas, con lo cual crecían las plantas, se llenaban los ríos de algas y luego pues cuando se morían las algas quedaba el río hecho una porquería. Es el fenómeno que se conoce como eutrofización. Esto se evita ahora porque los fosfatos se han sustituido por zeolitas. Las zeolitas lo que hacen es el mismo efecto de capturar, son una especie de aluminosilicatos, y lo que hacen es capturar esos iones del agua dura, el calcio y el magnesio, para que el detergente pueda funcionar bien y que no haya incrustaciones. Por cierto, esto se fabrica pues, también aquí al lado en Zaragoza. Y tenemos agentes blanqueadores, enzimas que lo que hacen es arrancar las manchas de proteínas que se quedan pegadas a la ropa. ¿De acuerdo? Proteínas. Hay diferentes agentes, anticorrosión, antiespumantes, perfumes, etc. ¿no? O sea, es realmente una mezcla muy compleja de productos químicos, gracias a la cual pues, la ropa sabemos que sale perfectamente lavada. Y se sigue trabajando en temas de higiene. Aquí recojo una noticia de hace un poco más de un año. Un joven profesor del Departamento de Ingeniería Química, también investigador del Instituto de Nanociencia, que consiguió 1,5 millones de euros de los proyectos del Consejo Europeo de Investigación. Son muy difíciles de conseguir. En toda la universidad tenemos 7, me parece, en los últimos 6 o 8 años. Entonces, ¿para qué? Pues para diseñar un producto contra el dolor. Nanopartículas que transportan medicinas contra el dolor y que se activan con una luz infrarroja. Entonces, cuando a alguien le duela una parte del cuerpo, se dará con un puntero láser en esa zona del cuerpo, se liberará el fármaco contra el dolor y se evitarán los efectos secundarios en el resto del cuerpo. Cuando lo consiga, pues será un avance muy importante en la medicina, ¿verdad? ¿Todo esto en qué se traduce? Pues se traduce en la evolución que hemos tenido de la esperanza de vida. A principios del siglo XX la esperanza de vida era, en promedio en el mundo, alrededor de los 30 años. Ahora la esperanza de vida al nacer, en promedio en el mundo, está en los 70 años. En España, un poco más, 80 y algo. ¿De acuerdo? Creo que somos el segundo país detrás de Japón en mejor esperanza de vida. ¿De acuerdo? ¿Por qué se ha conseguido esto? Pues por los avances en la alimentación, en el agua, en la medicina, ¿de acuerdo? Todo esto es lo que ha estado aumentando la esperanza de vida. Y ahí la química, se dice que la química es la ciencia central, porque en el desarrollo, filosofía, matemáticas, física, química, biología, medicina, la química queda en medio, ¿verdad? Y tiene relaciones con todo. Pues la química ha hecho una gran contribución a este avance de la calidad de vida. Entonces yo creo que esta es la primera conclusión, ¿vale? que quiero sacar en esta charla. O sea, la ciencia y la tecnología química han contribuido de forma esencial al desarrollo de la calidad de vida de la humanidad. Y creo que con todos los datos que he expuesto, estos son datos, es una conclusión irrefutable. Pero bueno, alguien podría decir, a mí no me engañan. La química es peligrosa, hay accidentes, hay riesgos de seguridad. Bueno, es cierto, a veces hay accidentes. No existe el riesgo cero y tampoco en la industria química. Ha habido accidentes muy graves. En el accidente de Bhopal murieron por lo menos 2.000 personas. En 1984 en la India, el accidente de Seveso en el año 76, pues aunque no murió nadie, pero sí que hubo muchas personas intoxicadas, ¿verdad? Hay accidentes y hemos tenido más cerca pues, el caso del vertido de Boliden, ¿verdad? Que eso no es una industria química, era una industria minera. Pero bueno, un vertido. El problema del lindano, aquí lo que ha habido es unos vertidos que eran realmente, por lo que tengo entendido, ilegales. Aunque estaban autorizados, iban en contra de la ley. Sí que hay problemas. Pero bueno, ¿por qué hay problemas? Bueno, pues porque hay fallos de seguridad en primer lugar, ¿vale? Pues porque no hay mantenimiento adecuado. Yo he analizado un poquito la catástrofe de Bhopal.
ponen los pelos de punta de pensar lo que se estaba haciendo. O sea, había un sistema bastante peligroso de producción, se hicieron cambios sin tener en cuenta los riesgos en que incurría, se realizaron operaciones peligrosas y, bueno, pues efectivamente al final resultó en una auténtica catástrofe. Por cierto, no salió gratis a la empresa. La empresa tuvo que pagar indemnizaciones millonarias y ha desaparecido, ha quebrado. ¿De acuerdo? O sea, el no ser seguros es un mal negocio. ¿Vale? También porque muchas veces por falta de formación se hacen actos arriesgados. Uno de los primeros accidentes fue una planta de nitrato amónico, uno de los más grandes, a principios del siglo, de unos obreros que veían que tenían un depósito lleno de nitrato amónico, varias toneladas, ¿verdad? Y aquello se había quedado duro y dijeron, bueno, pues nada, vamos a desatascarlo. Le metemos un cartucho de dinamita y asunto solucionado. Les faltaba un poco de formación para saber que el nitrato amónico, si le pones un detonante, explota. Y esa fue una de las más graves explosiones que ha habido en una industria química. Fue realmente un fallo de formación. Estamos hablando de principios del siglo XX, en cualquier caso. Creo que estas cosas se ha mejorado muchísimo en todos los temas de seguridad, hay muchísimas directivas de seguridad. Y luego también hay sistemas que son más seguros y otros que son menos. O sea, si tú evitas el tener sustancias peligrosas, si haces sistemas más compactos, más pequeños, más eficientes, pues hay un riesgo intrínseco menor. Se trata no solamente de evitar que ocurran accidentes, sino de que no puedan ocurrir. ¿De acuerdo? Se trata de hacer que los procesos sean menos peligrosos, no solamente de evitar los errores, sino también de que los procesos en sí mismos sea imposible que ocurran los accidentes. Para tener empresas sostenibles, entonces, necesitamos 3 patas. La primera es, no sé por dónde empezar, voy a hablar de la regulación pública, ¿vale? Hacen falta normas públicas que regulen las cosas. Tenemos las directivas de SEVESO de seguridad, tenemos las normas REACH en Europa, en la Unión Europea. Hace falta ética profesional y formación por parte de los técnicos. Eso también tenemos mucho. Están muy bien formados nuestros técnicos. Y hace falta responsabilidad social por parte de las empresas de considerar prioritario los temas de seguridad, de higiene y de medio ambiente. También estamos en ello. Yo tengo que decir una cosa. Me quedé sorprendido visitando una empresa cuando vi que un amigo mío, un investigador, le llamaba la atención a uno de sus colaboradores por algo que seguramente ustedes harán sin pensar en ello, que fue bajar una escalera sin cogerse el pasamanos. ¿Vale? Pues cuando ustedes bajen la escalera, pues algunos se cogerán el pasamanos y otros no. Le llamó la atención. ¿Por qué? Porque es más peligroso si no te coges al pasamanos. ¿De acuerdo? Si la mentalidad de seguridad está impregnada en la empresa y una cultura de seguridad, es mucho más difícil que ocurran accidentes. Y este es un ejemplo de cómo actualmente la cultura de seguridad está impregnada en las empresas. Claro, hablamos de las normas de seguridad europeas, lo que ocurre en otros países pues es otra cosa, ¿verdad? En China, pues esta es una foto de un lago de ácido sulfúrico producida por la obtención de tierras raras. Las tierras raras que luego utilizamos para construir imanes, ¿verdad? Por ejemplo, para coches eléctricos o para aerogeneradores, ¿verdad? Pues tienen un coste ambiental con este método de producción, que es el que realmente se está utilizando, que es terrible. Eso también habría que tenerlo en cuenta. Y que conste que no estoy en contra de los aerogeneradores. Vamos entonces a analizar las cosas con números, que es como se pueden saber de verdad. Aquí tengo una tabla de accidentes con bajas de diversos tipos de empresa. Está sacada del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo y reporta accidentes por cada 100.000 trabajadores. No están todos los tipos de empresa, pero tenemos metalurgia, construcción, fábricas de muebles, transporte aéreo. Vemos que la industria química estaba en la parte baja de la tabla. De hecho, es ligeramente más seguro desde el punto de vista estadístico que trabajar en un museo o en una biblioteca. Incluso la industria de petróleo, que también parece peligrosa, pues tiene un índice de accidentes mucho menor todavía. Y muchos de estos accidentes son accidentes que no están relacionados con la química. Son golpes, atropellos, caídas. ¿Por qué hay tan pocos accidentes y parece que es peligroso? Porque hay una cultura de seguridad, porque hay unos análisis de riesgos, porque hay una serie de medidas que se están tomando. ¿De acuerdo? Por eso aumenta la seguridad. Realmente, con estos datos, es difícil decir que la industria química es peligrosa. De hecho, estadísticamente, es mucho menos peligrosa que
la mayor parte de las empresas industriales. Evidentemente hay sectores más seguros, si uno trabaja en un banco, pues todavía tendrá menos accidentes, ¿verdad? Ni se caerá ni nada. Pero bueno, eso ya es otro tipo de trabajo. Así que, en lo referente a la seguridad, creo que esa estadística y muchas otras que podría mostrar y que no saco para no aburrir, muestra que la industria química es una industria segura, ¿de acuerdo? O sea que hace bien a la humanidad, es segura y, tercer punto, la química, es que la química contamina, ¿eh? Eso es lo que se dice. Vamos a ver las cosas. La ciencia y la tecnología química son la solución al problema de la contaminación, ¿vale? Todos contaminamos. Cuando yo hablo emito CO2. Cuando voy al baño genero aguas residuales. Cuando cojo el coche echo gases contaminantes. La química es lo que permite que en las fábricas donde se están quemando combustibles pues podamos tener sistemas de eliminación de gases tóxicos y que se reduzca esa contaminación. Nuestros coches llevan unos catalizadores instalados. Un catalizador es una sustancia que hace que se produzcan reacciones en general. En este caso, las reacciones que se producen en los canales de este cilindro de cerámica, con decenas de canales, por donde pasan los gases de salida del tubo de escape del coche, y en las paredes de esos canales está depositado ese catalizador, ¿vale? Son unas sustancias que hacen que los óxidos de nitrógeno se conviertan en nitrógeno inofensivo, que el monóxido de carbono se convierta en CO2 inofensivo, que los hidrocarburos que podrían salir sin quemar se conviertan en CO2 inofensivo, ¿de acuerdo? Es decir, si no tuviéramos los tubos de escape, tendríamos un serio problema de contaminación. Yo he estado en la India y allí pues no hay catalizadores en la mayoría de los vehículos y el problema de contaminación es muchísimo más grande que lo que tenemos ahora. También tenemos todavía vehículos antiguos que no incorporan catalizador, ¿verdad? Pero está claro que esta tecnología, que es pura tecnología química, es la que hace que se reduzca las emisiones contaminantes, ¿de acuerdo? Y, por cierto, los combustibles que estamos usando, por ejemplo, tienen muchísimo menos azufre, muchísimo menos nitrógeno que el petróleo del que están obtenidos. ¿Cómo se consigue esto? Pues con tecnología química, con procesos catalíticos que eliminan el azufre, que eliminan el nitrógeno y hacen que cuando metemos gasoil pues no tenga apenas azufre y por lo tanto no haya emisiones de azufre. Si no fuera por esta tecnología, bueno, algunos recordarán ciertos fueloleos que realmente pues, eran muy contaminantes lo que había antes, ¿no? Todo esto se va reduciendo además porque las tecnologías van mejorando, y se van imponiendo normas que reducen todavía más la contaminación. Y esto pasa con todo. Los procesos químicos van evolucionando hacia menos contaminantes. En tiempos, la forma de obtener cloro y sosa, que son pues, la sosa fundamental para obtener jabón, por ejemplo, el cloro para desinfectar el agua, era por el método del cátodo de mercurio, ¿vale? En ese método, pequeñas cantidades de mercurio pues, se iban perdiendo con las aguas residuales. No es que se vertiera el mercurio, es que alguna pequeña cantidad se iba, pero bueno, eso tenía un efecto acumulativo. Bien, ya no se utiliza este proceso, se han desarrollado procesos nuevos, ahora se utiliza un proceso de electrolisis con membranas que no incorpora mercurio, que es el único proceso que se usa en la actualidad. Los procesos se van mejorando, se eliminan aquellos factores que hacen que puedan ser contaminantes, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, los aditivos que tenemos en nuestra gasolina. En nuestra gasolina, si utilizáramos la gasolina tal como se obtiene directamente del petróleo, tendría un índice de octano ridículo. Tenemos que añadir aditivos antidetonantes para mejorar el índice de octano y aprovechar mejor la energía, ¿de acuerdo? Y que no se produzca el petardeo en el motor. Antes la gasolina llevaba plomo, ¿vale? En particular un compuesto de plomo, el plomo tetraetilo. Ese plomo acababa en el aire y en las plantas, etc., ¿vale? Ahora ya no se usa gasolina con plomo, se usan otros aditivos, MTB, ETB, que además permiten usar los catalizadores que eliminan otros contaminantes, o sea que toda la tecnología va unida, porque resulta que las gasolinas con plomo no servían para los coches que llevan catalizador, porque destruían el catalizador. Entonces, vamos mejorando la tecnología y vamos reduciendo las emisiones. La concepción del medio ambiente va cambiando. Al principio del siglo XX,
los países querían ser países industrializados y veían esta imagen y decían, yo quiero ser como esto, yo quiero ser como Manchester, quiero chimeneas, quiero industria, quiero avance y quiero progreso. Ahora el concepto del progreso ha cambiado. Esto es la factoría F3, es un proyecto de la Unión Europea sobre cómo tiene que ser la fábrica del futuro. Futura, rápida, fast, flexible, las 3 Fs. Respetuosa con el medio ambiente, por supuesto, ¿de acuerdo? A eso es a lo que se tiende y lo que se está haciendo y lo que se está desarrollando. Y todo esto pues, son mejoras en tecnología química, en tecnología de procesos. ¿El futuro qué es? Pues el futuro hace que la química esté evolucionando hacia lo que se llama la química verde. En español se utiliza más la palabra química sostenible, porque lo de verde parece un poco raro. ¿Qué es? Pues una serie de principios que tienden a eliminar o reducir el uso de sustancias que puedan ser peligrosas o tóxicas, tanto al fabricar las sustancias como en los productos finales. Son una serie de ideas bastante razonables, por otra parte, que no voy a exponer ahora con cuidado, pero que es lo que se está impulsando en todos los desarrollos de la química. Las empresas químicas, en su gran mayoría, han asumido voluntariamente lo que se llama el compromiso de progreso, ¿no? Responsible care, en inglés. ¿Qué es esto? Pues el compromiso de mejorar continuamente los procesos, de reducir el impacto sobre el medio ambiente, de mejorar la seguridad, de proteger la salud de los trabajadores y del público en general, ¿de acuerdo? Y se van dando constantemente pasos en eso y se reducen las emisiones, en algunos casos 50-60% de reducción, ¿de acuerdo? Menor consumo de agua, menor consumo de combustibles fósiles, etc. Esto, hay estadísticas que muestran cómo las empresas van reduciendo esto. Hace poco salió, esto es del 15 de enero, en el periódico, las empresas se tiñen de verde, intercambio de experiencias con éxito, ser sostenible, dicen, resulta rentable. Y es verdad, muchas veces ser sostenible, el ahorro de materias primas que se produce cuando uno evita emisiones, resulta rentable. En otras veces no es un ahorro directo de materias primas, pero es un ahorro de cara al impacto sobre la sociedad, porque las empresas asumen que tienen una responsabilidad con la sociedad. No simplemente tienen como único objetivo ganar dinero, sino que también tienen una responsabilidad con la sociedad. Entonces, bueno, pues muchas empresas aragonesas participaron en un encuentro exponiendo diversas prácticas de, por ejemplo, eficiencia energética para mejorar la sostenibilidad de las empresas. Esto nos lleva a lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que hacer un cambio de paradigma en la forma de producir. Esto debería ser nuestro objetivo como sociedad, así de sencillo. En respecto al medio ambiente, venimos de una economía lineal. Tomamos recursos de la tierra, los transformamos en sustancias que nos son útiles. Usamos esas sustancias y lo vertemos, después de usarlas, otra vez a la tierra. De hecho, durante el uso de las sustancias, pues consumimos, o sea, para obtener los materiales gastamos energía y gastamos recursos y producimos residuos. O sea, la obtención de minerales genera residuos, por ejemplo. Luego, cuando los transformamos en las fábricas, pues gastamos también energía, gastamos recursos y volvemos a hacer emisiones al aire, al agua, al suelo. Cuando usamos en nuestras casas, pues los productos, pues también tenemos emisiones, y luego tenemos unos vertidos que se gasta energía en transportar, en eliminar, en llevar al vertedero y generan de nuevo emisiones, contaminación de suelo, etc. Esto no es sostenible. La Tierra no puede soportarlo. No podemos transmitir este modelo a las siguientes generaciones porque no llegará. Entonces tenemos que cambiar a un sistema de economía circular, con un consumo mínimo de recursos, tanto en los procesos de extracción como en los procesos de producción, reutilizando, reciclando, en el consumo, reduciendo el consumo. Una mayor austeridad siempre sería buena desde el punto de vista de impacto ambiental, reduciendo nuestra generación de residuos y reciclando esos residuos. Es las 3 R's: reducir, reusar, reutilizar, reciclar. Vamos a ver esto que queda muy bonito con algunos ejemplos prácticos de cómo se están haciendo las cosas, ¿de acuerdo?
Y vamos a empezar pues, por el principio, obtención de materias primas. Cómo producir menos residuos o cómo usar materias primas renovables. La idea suena bien. Bueno, pues se está haciendo. Esto salió publicado en el periódico en enero, me parece que fue. Nurel va a abrir una planta de bioplásticos, es decir, plásticos que tienen un origen renovable y además son biodegradables, con lo cual si se vierten en un vertedero, pues se acaban degradando en sustancias que no contaminan, no se quedan ahí durante siglos, ¿verdad? Segunda idea, en la transformación, hagamos transformaciones de productos más eficientes. Mejoremos los procesos de producción, los procesos de transformación de las materias primas en los productos finales. ¿Qué es esto? Bueno, esto una posibilidad es lo que se llama intensificación de procesos, ¿vale? Intensificación de procesos es procesos más eficaces. Procesos, por ejemplo, un ejemplo que cuento a mis estudiantes, contaba en el máster de Química Sostenible, pues es la obtención de acetato de etilo. El acetato de etilo es una reacción muy sencilla desde el punto de vista químico, ácido acético más etanol, acetato de etilo, ¿no? En la práctica es bastante compleja. En el esquema de la derecha tienen cómo era el proceso. Un reactor, salían unos productos que había que separar, hacían falta 9 columnas de destilación, porque es una separación muy difícil, se gastaba energía evaporando y volviendo a condensar los productos en cada una de las columnas, un consumo energético tremendo. Y además, pues como no había reaccionado todo, había que volver a introducir las sustancias que no habían reaccionado en el reactor, con lo cual pues el proceso era realmente caro, complejo, poco eficiente y gastaba muchos recursos. Bueno, llegaron un par de estudiantes recién titulados a la empresa que fabricaba este producto y les dijeron, oye, a ver si se ocurre alguna idea. Y pensaron, hombre, ¿y si juntamos las dos cosas, destilación y reacción, y las hacemos juntas en el mismo equipo, qué pasaría? ¿Vale? Hicieron unos cálculos con unos programas de ordenador, desarrollaron una planta piloto a la escala de laboratorio, vieron que aquello parecía que funcionaba y, oye, convencieron a la empresa para que lo que iban a construir, en vez del proceso caro y poco eficiente, fuera el proceso compacto y eficiente, que ahorraba energía, que era más seguro porque en vez de tener 9 columnas de destilación, se tenía solo una, con el reactor metido dentro. En fin, todo se hacía más eficaz. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo clarísimo de intensificación de procesos, aparte del ahorro energético que supone evitar esas 9 columnas de destilación. Bien, es un ejemplo claro de intensificación de procesos, hacer procesos más eficaces, más compactos. Un colega, cuyo nombre no voy a mencionar, acaba de recibir un proyecto europeo de varios millones de euros, él tiene una parte de eso para intensificación de procesos, casualmente. Reducir el consumo en menos embalajes. Tengo que felicitar a los señores de Acción Social Católica porque no me han puesto una botellita de plástico. Han puesto una jarra con un vaso de agua. Evitamos el uso de un envase, ¿verdad?, que no es necesario. Se pueden sustituir envases voluminosos por envases más compactos y reducir los residuos. Y finalmente, en el tema de reciclado, pues bueno, se pueden volver a utilizar los materiales. Aquí puedo mencionar el caso de un grupo de investigación de nuestro departamento, dirigido por Rafael Bilbao, en el ITRESA, que ha desarrollado un proceso para reutilización de residuos. Se puede coger basura, introducirlo en este proceso y obtener basura, biomasa, introducir en este tipo de reactores y producir un gas de síntesis que se puede utilizar para fabricar sustancias químicas de nuevo o meterlo en un motor y producir electricidad, y eso no es un estudio de laboratorio, sino que hay una empresa de Zaragoza que tiene una planta llave en mano para entregar a quien lo quiera utilizar. ¿De acuerdo? Esto es ya una realidad que ya está disponible. Siguiendo con ejemplos de economía circular, pues hace un mes o así se publicó cómo se están utilizando envases de PET. Los PET son los envases de plástico de la mayoría de las bebidas, es el polímero que se utiliza ahí, para producir nuevos polímeros, de nuevo, a partir de esos envases. Eso es una empresa de La Rioja la que está trabajando en eso, o Dow Chemical en Tarragona, que está en un proyecto para utilizar
en las torres de refrigeración. Las torres de refrigeración son el procedimiento que tienen las empresas químicas para que el agua que usan para refrigerar, una vez que se ha calentado, la vuelven a enfriar evaporando parte del agua. Es como el botijo, se evapora agua para que el resto del agua siga fría. Pues en las plantas químicas el botijo se llama torre de refrigeración y esa torre de refrigeración es lo que permite tener agua fría para enfriar todos los sistemas de operación, todos los procesos. En vez de utilizar agua fresca del Ebro, pues plantean utilizar agua proveniente de la depuradora de aguas residuales de Tarragona. Se va a reducir el consumo de agua fresca. ¿De acuerdo? Bien, es una idea estupenda de recircular el agua que, bueno, que la gente no usaría para otras aplicaciones, por otra parte. Y ya para terminar en ejemplos, pues quiero mencionar cómo podemos tener productos más eficaces. Nuestros coches consumen gasolina en parte por el rozamiento de las ruedas con el suelo. Ha habido un nuevo producto, y está en el mercado, los neumáticos verdes que utilizan sílice precipitada, que tienen menor consumo de combustible. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen menos rozamiento con el suelo. Entonces, utilizando esos neumáticos de bajo consumo, reducimos el consumo de combustible del coche. De hecho, pues, nuestro grupo, en colaboración con una empresa de Zaragoza, ha desarrollado un aditivo que se puede añadir a esta sílice precipitada y mejorar todavía más las ruedas. Por lo tanto, reducir aún más el consumo de combustible. O sea, que se sigue trabajando en estas ideas. Yo creo que los ejemplos que he mostrado hasta ahora muestran con bastante claridad cómo la ciencia y la tecnología química ya han solucionado muchos problemas ambientales. O sea, no son promesas, ya está hecho, hay muchas soluciones, mucha tecnología disponible. Y por otra parte, es necesario seguir investigando y seguir desarrollando para seguir reduciendo el impacto ambiental derivado de los productos que nosotros necesitamos para nuestra vida, porque esos productos son necesarios. La conclusión final, lo que planteábamos al principio de la charla, si la química es amiga o aliada de la humanidad, yo creo que los argumentos que he aportado dejan bastante claro que la química y la humanidad son aliados, que la química ha beneficiado a la humanidad, que gracias a la ciencia y la tecnología química disfrutamos de una vida mucho mejor y que realmente pues tenemos que seguir colaborando y contribuyendo a estos avances. Muchas gracias por la atención.